Continuando con la explicación del magnetismo, me gustaría enseñarle dos ejemplos básicos, elementales. Todo el mundo sabe los efectos que tiene un imán, ¿no? Pero como hemos hablado que la célula tiene una composición líquida, un ejemplo, vuelvo a repetir, muy primitivo, muy rústico, pero puede entenderlo así mucho mejor la gente, un vaso de agua. Somos agua. Imagínense que esto es una célula, con su membrana y con su interior citoplasmático que está compuesto de agua. Metemos dentro del vaso de agua un clip. El clip tiene una barrera, pero los campos magnéticos tienen la peculiaridad de poder atravesar esas barreras, como puede ser la membrana plasmática de una célula, ¿no? Y con unos imanes muy sencillos que tengo aquí, pues está claro que se puede mover ese clip sin tener que tocarlo, ¿no? Con mayor o menor fuerza, pero podemos ver cómo se desplaza ese clip sin tocarlo y sin haber entrado en la célula. Eso mismo es lo que hacemos con un campo magnético desde fuera del cuerpo, lo podemos ver, ¿verdad? Aquí hemos sacado sin mojarnos el clip. Bueno, pues eso hace un campo magnético cuando lo aplicamos en el organismo. Tiene la capacidad de hacer una fuerza, de ejercer una fuerza de atracción o repulsión sobre los distintos minerales que lo componen. Ahora, otro ejemplo también muy sencillo. Tengo aquí una brújula que, bueno, si las cámaras lo enfocan, tiene dos colores, rojo y azul, positivo y negativo, y ahora mismo esta brújula se ve movida por el campo magnético de la Tierra, porque el núcleo de la Tierra, que es muy rico en hierro fundido, pues está ejerciendo un poder enorme de magnetismo, y el magnetismo influye en todas las especies animales, incluido la nuestra, la especie humana, ¿verdad? Con la máquina que la tenemos encendida ahora mismo, vamos a ver el efecto de los solenoides. Veis que no está conectada a ningún tipo de corriente, porque ya tiene su carga, y vamos a poner la brújula sobre el solenoide. ¿Veis? Que tiene una vibración, si le conseguimos el ángulo, porque como tiene su polo positivo y polo negativo, se ve que está atraído el polo positivo porque el solenoide ahora está en negativo. Mirad, mirad, se vuelve loca la brújulita, ¿veis? Bueno, pues, ¿veis? Ese poder de atracción o repulsión, y veis que no es constante, que la brújula de repente se vuelve loca, como de repente se relaja, porque la máquina no está emitiendo una frecuencia constante en todo momento. Está cambiando la frecuencia, porque eso se ha estudiado que es muy importante para distintas patologías. La frecuencia continua no consigue estimular al tejido igual que un registro de una frecuencia diferente, ¿no? Pues con esto yo creo que entendéis perfectamente el efecto que tiene directamente desde la máquina sobre un campo magnético, y recordar que nuestras células tienen esa potencialidad, ¿no? Tienen esa carga eléctrica, por lo tanto son fácilmente influenciables por un campo magnético que pongamos alrededor de ella. Estuvimos hablando del magnetismo en relación a las enfermedades. Hablamos de la artrosis, y había una duda que José Manuel apuntó muy bien en relación a qué diferencia hay entre artrosis y artritis, porque eso a la gente le suena a todo el mundo igual, ¿no? Como si fuera todo lo mismo. Una de las articulaciones que más se queja a la gente, de las que más se queja, es la rodilla. La articulación de la rodilla tiene una peculiaridad, ¿no? Si dibujamos, por ejemplo, el fémur, un trocito de aquí, con la rótula en medio, como si estuviera cortado el hueso, dibujamos la tibia con sus dos protuberancias en el centro, ahí van dos ligamentos, con el peroné, que el peroné, la cabeza del peroné se sitúa aquí, y es un hueso como una cerilla, con una parte gruesa y después estrecha. Esta es la parte externa de la pierna. Podemos dibujar la pierna. Ahí estaría, este sería el muslo. Pues esto es una articulación. En todas las articulaciones
tenemos un líquido que nos lubrica y que nos permite que no se sequen ni se desgasten, que es el líquido sinovial, que se encuentra en este área. Aquí están los famosos meniscos, que mucha gente que me está viendo sabe y lo identifica, sobre todo los que tienen problemas con los meniscos o con la rodilla. Aquí se ubican los meniscos, que son dos cartílagos, un tejido diferente al óseo. Aquí hay un menisco externo y menisco interno. Y dentro, pues, los ligamentos. Y todo esto está protegido con una membrana para que ese líquido no se derrame, no se salga de su sitio, ¿no? Voy a intentar dibujárosla en rojo, respetando los meniscos. Toda esta zona de rojo sería el líquido sinovial, que actúa como un lubricante, como un aceite en el motor de un coche, que en un coche normalmente cuando vemos, si no hubiera un lubricante, el coche saldría ardiendo. Pues imaginaros la articulación, que la movemos continuamente, las articulaciones de los dedos, la movilidad que tenemos en los dedos, en las rodillas, cada vez que caminamos, una fricción hueso con hueso sería muy doloroso. Os aseguro que sería muy doloroso si no dispusiéramos de este mecanismo que nos ha aportado la naturaleza, de un líquido sinovial lubricante con una membrana que nos protege para que no se pierda ese líquido. Bueno, pues cuando hablamos de artrosis, nos estamos refiriendo que la superficie del hueso, que tiene una capa finita de cartílago también, es un tejido vivo, el hueso. Y cuando hay artrosis, hablamos de un desgaste que produce una ruptura del equilibrio, de la armonía que tiene ese tejido. Y empieza a crear un hueso amorfo, se empieza a desgastar por un lado, pierde hueso por aquí, después produce un poco de hueso por otro lado, restos de hueso. Os dibujo así como unas bolitas, que son exceso de hueso en una zona y falta de hueso en otra. Ahí estaríamos ante un caso de artrosis. Hay una pérdida del equilibrio. Pero cuando hablamos de artritis, es otra cosa totalmente diferente. Artritis. En realidad, en las dos serían artritis, porque en medicina hablamos que itis es una inflamación, simplemente, pero cuando nos referimos al término artritis, es cuando algo pasa en la parte roja que os he dibujado. No es directamente en la zona del hueso, sino en la zona del líquido sinovial y de la membrana sinovial. En esta zona rojiza que os dibujé antes, ahí es donde se produce la inflamación, donde se produce una respuesta anómala de tu sistema inmune. La persona que tiene artritis reumatoide, por ejemplo, tiene las manos muy hinchadas, se le tuercen, tiene dolores en las rodillas y tiene más que nada, tiene que ver con el sistema inmunológico, con sus defensas. Sin embargo, la artrosis es algo mecánico. La artrosis es machacando mucho la articulación por tener sobrepeso. Mucha gente con sobrepeso tiene dolores de artrosis a la larga, porque el sobrepeso es un lastre sobre las articulaciones, ¿no? Pues entendiendo un poco, grosso modo, ¿no?, la diferencia entre artrosis, desgaste, artritis, un problema de nuestro sistema inmune, una enfermedad inmunológica como pudiera ser una alergia. Dice que tiene que ver una alergia con la artritis. La alergia es una mala gestión de nuestras defensas que se disparatan en contestación a un cuerpo extraño, como puede ser el polen, ¿no?, o el polvo. Pues algo ocurre, algo parecido ocurre en el caso de la artritis. Pequeñas fricciones mecánicas que producen un daño microscópico a nivel tisular despiertan al sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico de una persona que tiene artritis responde mal.